Bueno, si los niños pueden salir, ya se van. ¿Qué tan importante es el matrimonio para el Señor? ¿Qué tan importante es delante de sus ojos para que Él lo haya creado? ¿Qué tan importante es el matrimonio que Dios lo usa como la base en muchas iglesias? ¿Qué tan importante es? Tenemos una cita con la que quiero empezar en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y dice así: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La versión nueva versión internacional dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones a ustedes. Vamos a orar. Papito, te damos las gracias por la bendición, Señor, de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Venimos desde tus atrios, Señor, con un corazón alegre. Yo te pido de tu sabiduría, yo te pido de tu Espíritu Santo, Señor, que descienda en este lugar, Señor, esa doble porción, Padre, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, y que use, Señor, este cuerpo que tú has sanado, Señor, por tus llagas, Padre. Usa este cuerpo, Señor, dirígete a tu pueblo, dirígete a nosotros como tus hijos, Señor. Que nada salga, Señor, de mi boca personal, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo, Señor, sino que sea tu santa y bendita palabra. Nos depositamos en tus manos con un corazón preparado y disponible para aceptar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que nosotros comenzamos a vivir con nuestro matrimonio, y sin duda alguna Dios sabe lo que hace. Si yo no viviera lo que yo vivo con mi esposa actualmente, Dios no hubiera permitido que yo me hubiera parado aquí en su púlpito a hablar acerca del matrimonio. No es fácil vivir un matrimonio, pero no es imposible. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos motivaba hace 8 días a hablar es de que el matrimonio necesitamos llevarlo con sabiduría. Necesitamos trabajar con sabiduría. Necesitamos cuidar a nuestra mujer. Necesitamos nosotros, los varones, principalmente, poner la fe primero y decir: yo voy a cambiar primero. Y conforme a esta palabra, una de las cosas que dice en la Reina Valera 1960, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Una de las cosas que tenemos nosotros como hombres es tener sabiduría para vivir con una mujer, con nuestra mujer. Porque si no tenemos sabiduría, no lo vamos a hacer. Yo no sé si es afortunadamente o desafortunadamente, pero yo vivo mi segundo matrimonio. Yo no sé si todos lo saben, pero yo vivo mi segundo matrimonio. ¿Por qué fracasé en mi primer matrimonio? Yo tengo que tomar mi parte, yo tengo que decir: no fui sabio. Las decisiones que yo tomé no fueron las adecuadas. Me equivoqué. Tuve que venir delante de Dios y decir: Señor, ¿qué hice mal? De tanto luchar y luchar y luchar por ese matrimonio, en un llanto, en una desesperación, en una oración, le dije al Señor: Señor, no veo tu mano. ¿Por qué se está perdiendo este matrimonio? Después de tanto orar, el Señor respondió y dijo: ¿la mujer la escogiste tú o la escogí yo? Le dije: la escogí yo. Entonces, ¿por qué me reclamas a mí?
ahí tienes tu respuesta. Después, ¿verdad? Yo no sé, afortunadamente o desafortunadamente, después me quedé yo solo con mis hijas. Y después, por mucho tiempo, no pensé en volverme a casar. Yo dije, pues que sea de Dios. Pero después sentí la necesidad de tener una pareja. Sentí esa necesidad y yo dije, ¿sabes qué, Señor? No la voy a escoger yo. Sé tú el que la escoge, no yo. Porque yo ya vi que yo la riego. Yo ya vi que me equivoco. Entonces aplico aquí el decir, voy a ser sabio. Si yo ya vi que no tomo las decisiones, entonces voy a ir con el que sí las toma. Y comenzamos un nuevo matrimonio, mi esposa Blanca y yo. Yo puedo decirle que nosotros tenemos frutos que el Señor nos ha dado. En ese matrimonio hay frutos donde se ve cómo nosotros vivimos. Pero he tenido que aprender, he tenido que llorar, he tenido que leer, he tenido que orar. Mi mamá solía decirme, aprende en cabeza ajena. Aprende de otros matrimonios. Mientras el otro matrimonio se perdía, yo estuve en muchas conferencias. Estuve en muchos lugares aprendiendo acerca del matrimonio, tratando de salvar mi matrimonio. Y entonces empecé a aprender lo que Dios dice en su palabra. Y una de las cosas que me dije es, ¿por qué no supe esto antes? ¿Por qué no supe esto antes de haberme casado la primera vez? Por ignorancia. Por ignorancia. Porque yo no puedo decir que Dios no me buscó antes. Porque Dios me buscó desde los 18 años y yo le dije, no. La primera vez que Dios me buscó a mí, yo le dije, no. Y entonces vinieron todas las malas decisiones. Posiblemente los que son solteros aquí se pregunten, ¿yo qué estoy haciendo en una predicación de matrimonio? Siéntanse afortunados de conocer la palabra de Dios hoy que son solteros. Aprendan de los que ya hemos sufrido a causa de los errores. Busquen la palabra de Dios para que aprendan cómo vivir con sus maridos o con sus esposas. ¿Cuál es la sabiduría que necesitamos aplicar? Obedecer la palabra de Dios, pero sobre todo conocer la palabra de Dios. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo puedo yo aplicarla? ¿Cómo puedo yo saber? Mucha gente suele decir, me equivoco porque la vida nacemos sin instrucciones. Pero en realidad nacemos con instrucciones. La Biblia aquí están nuestras instrucciones de vida. ¿Qué tan importante es el matrimonio a los ojos de Dios? Muchísimo. Necesitamos matrimonios fuertes. Necesitamos matrimonios ejemplares para que nuestros hijos no se pierdan. Vivimos en una época donde ya los matrimonios se están degradando. Hoy se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe. Porque no hay quien les enseñe. Porque no hay matrimonios ejemplares. Porque no hay un ejemplo que seguir. Porque vemos a nuestros padres y decimos, yo no quiero ser así. Pero ahora que conocemos la palabra, ¿por qué no la aplicamos? Una de las razones número uno por las que no aplicamos la Biblia es, la número uno es la ignorancia.
La número 2 es la pereza. Un domingo, en una mañana, una mamá le decía a su hijo: prepárate porque nos vamos a ir a la iglesia. Y el hijo dijo: no, yo no voy a ir. Le dijo la mamá: ¿que qué? Que yo no voy a ir. Ok, entonces cuando venga, ya quiero los platos bien limpios, la mesa bien recogida y el piso bien barrido y bien trapeado. Y el muchachito empezó: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La pereza. La pereza nos aparta de la palabra de Dios, porque no queremos leer la Biblia. ¿Qué beneficio tengo cuando empiezo a leer las Escrituras? Empiezo a aprender, porque aquí me enseña cómo debe de vivir una pareja. Vamos a comenzar con las Escrituras. Vamos a empezar con Efesios 5, 21 al 33. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. O sea, el marido necesita de someterse a la mujer y la mujer necesita someterse. Porque a veces nos aprovechamos de la Escritura y nomás le decimos a la mujer: no, tú te tienes que someter a mí. Y a veces eso no es así. A veces uno también se tiene que someter a la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí podemos ver que Jesús hace una comparación cómo es el novio y la iglesia es la novia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo trataría Jesús, o cómo trata Jesús a la novia? Nosotros, maridos, tratamos a la esposa como Jesús trata a la iglesia. Ahí a veces, como nosotros los varones necesitamos decir: necesito hacer estas cosas, necesito mejorar estas otras cosas. Necesitamos como varones decir: aquí estoy fallando. Necesitamos reconocer que no somos como Cristo. Como en la mañana decía en la predicación del pastor, ahí en Corintios 13, no cabe mi nombre ahí. Carlos no es benigno, Carlos no ha sufrido, no cabe mi nombre ahí. Y nos explicaba cómo si cabe el nombre de Jesucristo ahí. Y si cabe el nombre de Jesucristo ahí, y Jesucristo es capaz de amar a una iglesia santa y pura y limpia, nosotros necesitamos ser capaces de amar a nuestras mujeres de tal manera. Pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Pero no es imposible. Muchas veces decimos: no, es que mi mujer esto, es que mi mujer lo otro, es que tú no la conoces. Pero es que nosotros como varones necesitamos comenzar a amar a nuestra mujer. Porque después ella no se puede negar. Porque por amor hace todas las cosas. Porque si Jesucristo amó a la iglesia, usted nomás póngase a recordar cómo nos bendijo el Señor en el mes de enero. ¿Nos bendijo el Señor en el mes de enero aquí en la iglesia, sí o no? Nos bendijo. ¿Pero qué hizo la iglesia por el novio? ¿Verdad? Cada quien hizo diferentes cosas. Trabajó. Algunos ayunaron. Y el novio respondió. De la misma manera, el marido, si hace algo por su mujer, la esposa va a responder. Porque a veces nos ponemos a decir: no, yo no voy a hacer nada por ti hasta que tú no hagas esto por mí. Y la cosa no funciona así. El Señor no lo decretó así. El Señor quiere que nosotros como varones comencemos primero a amar a nuestras mujeres. Así como Él se entregó.
Y a veces nosotros como maridos nos cuesta trabajo entregarnos. A veces queremos que nuestro yo primero, yo, y después nuestra esposa. Y necesitamos cambiar eso. El 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en ciertas cosas. ¿Así dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? En todo. Te voy a leer el 24 de la Nueva Versión Internacional. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Dice lo mismo. Cuando hay ciertas cosas que no nos gustan, a veces queremos buscar otras versiones, a ver si cambia poquito para ver si sí me conviene o no. Seguimos en el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a purificar a nuestra esposa? Por medio de la palabra de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza del marido. Y Jesucristo nos va a dar la sabiduría a nosotros como varones a sabernos llevar con nuestras esposas y saberlas administrar, saberlas tratar bien. Una de las cosas más impactantes aquí es que Jesucristo se entregó por su iglesia. ¿Cómo se entregó? Se entregó tanto que entregó su vida. ¿Cómo le debemos entonces entregarnos nosotros hacia nuestras esposas? En la predicación de la mañana el pastor nos hablaba de que uno tiene que entregarse por sus amigos. Debe estar dispuesto a morir por un amigo. Imagínense por la esposa. Porque una de las cosas que hablamos la semana pasada es que llegamos a ser uno solo. Y necesitamos ser capaces de morir por nuestras esposas. Dice el 27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque cuando no amamos a nuestra mujer, o cuando hablamos de nuestra mujer, estamos hablando de nosotros mismos. Yo no puedo hablar de mi mujer porque estoy hablando de mí mismo. Y aún así, la mujer tampoco puede hablar de su marido porque está hablando de su cabeza. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que esté hablando de su propio marido o a un marido que esté hablando de su propia esposa? Está hablando de sí mismo. Y nosotros necesitamos venir y leer esta palabra y decir, ¿qué estaba haciendo? Y decirle, Padre, perdóname porque estaba hablando de mí mismo. Porque el marido, si habla de su esposa, habla de su propio cuerpo. Y si la mujer habla de su marido, está hablando de su propia cabeza. Dice la Escritura el 28, lo voy a leer otra vez, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo amamos nosotros, varones, a nuestros mismos cuerpos? Algunos de nosotros somos muy vanidosos con nuestros cuerpos. Que cremita, que esto, que lo otro, que buen champú, que buen perfumito, ¿verdad? Entonces así necesitamos también tratar a nuestras esposas. ¿Cuántos de nosotros ya hemos puesto en práctica estas cosas? ¿Y cuántos de nosotros podemos ver frutos cuando pones en práctica esta palabra? Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Una de las cosas más importantes que un marido tiene que hacer es sustentar a su esposa. Tiene que cubrir sus necesidades, tiene que mantener su casa. Y ya hablamos un poquito de esto la semana pasada. Pero imagínese usted al hermano